Hola chicos, vamos a hacer hoy un ejercicio de selectividad de la convocatoria del 96, es del bloque de onda electromagnética dentro del apartado de reflexión y refracción de la luz. Como veis nos dice que un rayo de luz amarilla emitido por una lámpara de sodio tiene una longitud de onda en el vacío de 589 por 10 elevado a menos 9. Y tenemos tres apartados diferentes. Vamos a ir poniendo los datos que nos van dando. Vale, por un lado, para el apartado A, tenemos que la longitud de onda que nos dan es de 589 por 10 elevado a menos 9 metros. Y nos piden que calculemos la frecuencia. Lo podemos poner como delta o como F minúscula, como queráis, sin ningún problema. Nos dan como dato también del ejercicio la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Vale, para realizar el ejercicio vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos. Sabemos que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda partido el periodo o longitud de onda por frecuencia. Sabemos que la longitud de onda viene expresada en metros y la frecuencia en segundos a la menos 1. Por lo tanto, la velocidad de propagación nos sale en metros partido segundo. Perfecto. Si me piden la frecuencia, yo puedo despejarlo de esta expresión, donde tendría que es igual a la velocidad partido la longitud de onda. La velocidad, como me dice que es en el vacío, pues un dato que me da el ejercicio sería la velocidad de la luz en el vacío partida la longitud de onda. De aquí despejaríamos 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo partido la longitud de onda que nos dan en el vacío, que es 589 por 10 elevado a menos 9 metros. De ahí calculamos que la frecuencia, salvo error o omisión, sería igual a 5,09 por 10 elevado a 14 hercios. ¿Qué consideraciones podemos sacar de este resultado? Pues podemos hacer un pequeño análisis de lo que nos está diciendo el ejercicio. Tenemos un rayo de luz amarilla y ese rayo de luz amarilla tiene una frecuencia que acabamos de determinar. Esa frecuencia es constante y solamente depende del emisor o la fuente que ha producido esa luz. Por lo tanto, esa frecuencia siempre es la misma, no cambia. ¿Quién emite esa luz amarilla? Pues la puede emitir un elemento o un compuesto que haya sido excitado mediante calor o, por ejemplo, por energía eléctrica. Si la frecuencia de la luz amarilla no cambia cuando pasa de un medio a otro, lo que va a cambiar va a ser la longitud de onda y la velocidad de propagación. Esos son aspectos que desde el punto de vista teórico nosotros tenemos que conocer. Tenemos que conocer que la frecuencia no va a cambiar y sí cambia la velocidad de propagación y la longitud de onda cuando un haz de luz pasa de un medio material a otro. He insertado una tabla en la que podemos ver el espectro de luz visible, es decir, lo que el ojo humano es capaz de percibir, y la luz amarilla pues estaría en el rango de 508 a 526 terahercios. Ya sabéis que un tera es igual a 10 elevado a 12. Por lo tanto, la frecuencia que hemos obtenido estaría dentro de ese rango de luz amarilla que es capaz de detectar el ojo humano. Ya veis en la tabla que la máxima frecuencia que es capaz de detectar el ojo humano es el violeta y la mínima podemos decir que es el rojo. Estaríamos en ese rango de unos 700 a 400 terahercios de frecuencia que es capaz de detectar el ojo humano. Si comparamos el espectro visible con el resto de ondas electromagnéticas, pues estaríamos en este rango de frecuencia, de longitud de onda, y solamente este pequeño rango de todas las ondas electromagnéticas son las que nuestro ojo es capaz de detectar. Por lo tanto, como conclusión, tener en cuenta que la frecuencia siempre es constante y depende del emisor y de la fuente, y lo que va a cambiar va a ser la velocidad de propagación según el medio y la longitud de onda. En el apartado B precisamente nos pide la velocidad de propagación y la longitud de onda
cuando esa luz amarilla se propaga en el cuarzo. Claro, y el cuarzo pues tiene un índice de refracción distinto al aire. Vamos a hacerlo aquí abajo, en el apartado B. Nos piden por un lado la velocidad de propagación, nos piden la longitud de onda en el cuarzo y nos dan como dato que el índice de refracción absoluto en el cuarzo es de 1,458. El índice de refracción lo podemos tener como la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de propagación de dicho haz en un medio diferente. Por lo tanto, nos informa de la naturaleza del medio en el que se propaga la luz. Teniendo en cuenta que la velocidad de la luz en el vacío va a ser siempre mayor que la velocidad de la luz en cualquier otro medio material, este índice de refracción siempre va a ser mayor que la unidad. Teniendo en cuenta esta expresión, podemos determinar que la velocidad de propagación será igual a la velocidad de la luz en el vacío partido el índice de refracción. Sustituyendo los datos, tenemos que la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a 8 metros partido segundo, el índice de refracción es 1,45 y esto nos sale 2,06 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Vale, teniendo en cuenta, como hemos visto anteriormente, que la frecuencia es siempre la misma, tenemos que la frecuencia es igual a 5,09 por 10 elevado a 14 hercios. Y atendiendo a la expresión que relaciona la velocidad con la longitud de onda, tenemos que la longitud de onda es velocidad de propagación partido frecuencia. Sustituimos los datos, velocidad de propagación 2,06 por 10 elevado a 8 metros partido segundo, partido la frecuencia determinada en el apartado A y que se mantiene en el cuarzo, nos sale una longitud de onda de la luz amarilla con esta frecuencia en el cuarzo de 404 por 10 elevado a menos 9 metros. Si vemos este resultado, la longitud de onda en el cuarzo ya va a ser distinta a la longitud de onda que teníamos en el aire, ya que como he dicho en el apartado anterior, y tiene que quedar muy claro, la frecuencia se mantiene, cambia la velocidad de propagación y cambia la longitud de onda según el medio en el que estemos. Vamos al apartado C. Tengo el cuarzo, lo voy a separar por esta línea, donde tengo el índice de refracción del cuarzo, que es 1,458. Tengo el del aire, que es 1, y lo que me dice el ejercicio es que el haz de luz se propaga desde el cuarzo. Si aquí tengo la normal, el rayo va a salir con un ángulo respecto a la normal de 90 grados. De esa forma, en esa propagación, al incidir del cuarzo a la superficie de separación, el haz de luz se refracta con un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo, podríamos decir que es el ángulo límite, para que tenga lugar la refracción. Porque si supera ese ángulo, lo que obtendríamos sería una reflexión total. Sería una cosa así: si aumentamos el ángulo, vamos a suponer que este es el ángulo incidente con ese ángulo mayor, y al llegar aquí, en vez de sufrir refracción, lo que haría es que saldría y sufriría una reflexión total. Vendría por aquí con un ángulo mayor del límite y saldría con el mismo ángulo sufriendo una reflexión, como he dicho, total. Por lo tanto, si quiero calcular este ángulo límite que originaría una refracción cuyo ángulo fuese de 90 grados, aplico esta condición y, utilizando la ley de Snell en esa superficie de separación, tendría que el índice de refracción en el cuarzo por el seno
del ángulo incidente límite, que lo he llamado, será igual a índice de refracción del aire por el seno de ese ángulo refractado que para obtener el límite será de 90 grados. Si sustituyo, tengo que 1,458 por ese seno del ángulo límite será igual a 1 por el seno de 90. Sustituyendo, tengo que seno del ángulo límite es igual a seno de 90 partido 1,458. Como sabéis, el seno de 90 es 1,458. Teniendo en cuenta esta expresión, puedo calcular el ángulo límite como el arco seno de 1 partido 1,458, que salvo error o omisión nos sale 43,18 grados. Este sería el resultado del ejercicio. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hecho. Importante entender que la frecuencia no varía, que varía la velocidad y la longitud de onda cambian cuando la luz se propaga en distintos medios. Aspecto que demostramos cuando tenemos en cuenta que la velocidad de la luz amarilla es distinta cuando pasa del aire al cuarzo. Manteniendo la frecuencia nos permite calcular la nueva longitud de onda. En el apartado C, un aspecto importante. Este ángulo límite es el ángulo que nos permite determinar cuál es el ángulo límite a partir del cual la luz va a sufrir una reflexión total. A partir de ahí, a partir de ese ángulo, el haz de luz vendría y en vez de refractarse, lo que haría sería sufrir una reflexión total, sin pasar al otro medio.